Muy buen día a todos los que estamos aquí, a los que a través de estos medios también nos acompañan, escucharán luego este mensaje o lo verán. El Señor les bendice. Gracia y paz a todos los corazones. Les voy a pedir, por favor, amados, que me acompañen a 1 de Timoteo 3, 8 al 10. Primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo 3, 8 al 10. Dice así. ¿Ya lo tienen? Dice así: los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Que primero sean puestos a prueba, y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Vamos a volver a leerlo nuevamente. Dice: los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Que primero sean puestos a prueba, y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Y amado Dios y Padre Santo, venimos en esta mañana delante de tu santísima presencia, como lo hemos venido haciendo desde muy temprano, Señor, a decirte, Señor, suplicarte, mi Dios, que te glorifiques en este día, Señor, en el mensaje, en la palabra que hoy tú, Señor, permites para todos nosotros, mi Dios bendito, porque también somos ministrados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Somos los primeros ministrados, Señor, y por eso de antemano te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que predicamos, Señor, y tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el santo propósito para el cual tú la permitiste, Señor. Y Padre amado, ayúdanos a todos, tomar tú el control del ambiente espiritual, Señor, de este lugar, de mi corazón, de mis pensamientos, de mi vida, de los lugares donde estén mis amados también, Señor, toma el control de sus corazones, de sus pensamientos y de sus vidas, Señor. Y ayúdame, Señor, para que no hable palabras de hombre, Señor, sino que seas tu Espíritu Santo el que hable, que seas tu Espíritu Santo el que seas hoy, Señor, usándome, Señor, para que no hable mis palabras, Señor, ni mucho menos en mi inteligencia, sabiduría, saber, Señor, o parecer, sino que seas tú, Señor. Y donde están mis hermanos también, ayúdalos, Señor, los que están hoy cumpliendo el santo propósito de predicar tu palabra, también te pedimos que los ayudes, Señor, porque somos hermanos en ti, Señor. Y la iglesia es tu iglesia, Señor, así tengamos diferentes nombres o haya diferentes denominaciones, Señor. Hoy oramos por todos los que, mi buen Dios, cumplen el santo propósito de predicar tu palabra, mi Dios bendito. Ayúdanos a todos para que lo hagamos, Señor, con temor y temblor delante de ti, Señor, con una doctrina sana, Señor, con una enseñanza santa, Padre amado, y que siempre lleve a las personas a que te vean a ti, mi Dios bendito. Es en tu santo nombre que oramos, el tuyo, mi Señor Jesucristo, bajo la unción, la guía y el poder de tu Santo Espíritu. A ti, Padre Santo, dándote gracias, mi Dios. Amén y amén. Y aunque estamos revisando una porción de la carta escrita por Pablo a Timoteo, ¿cierto?, donde está hablando de los diáconos, pues evidentemente también vamos a encontrar una aplicación para nuestra vida. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Que también vamos a encontrar una aplicación para nuestra vida. Debemos tomar decisiones sabias y siempre vamos a tener personas bajo nuestra autoridad, ¿cierto? Como padres, ¿cierto? Como maestros, como empresarios, en la profesión, en el oficio en el que se nos encargue, de una u otra manera vamos a cumplir labores de liderazgo, ¿cierto? Entonces, se nos demanda ¿qué? Pues una madurez, ¿cierto? Una responsabilidad, una sabiduría. Si alguien ocupa un lugar de liderazgo, debe demostrar madurez espiritual, ¿cierto? Que es la que se nos demanda en todos aquellos lugares donde el Señor nos ponga, donde el Señor nos lleva, donde el Señor nos quiera usar, porque vamos a tener personas a cargo, ¿cierto? Entonces, no podemos ser de los primeros que dicen palabras que no deben decirse, tienen actitudes que no deben ser, y mucho menos vamos a ir a asumir actitudes que no corresponden, ¿cierto? Porque evidentemente se nos va, a nosotros, donde el Señor nos ponga, se nos va a exigir, ¿cierto? Una manera de hablar, una manera de ser, una actitud, un comportamiento, un cuidado. Entonces, debemos mostrar ¿qué? Madurez. Como lo que leemos aquí, leemos nosotros 1 Timoteo 3, 8 al 10 y leemos, está hablando a los diáconos, a los que el Señor les llama a su servicio, no, a todos aquellos que de una u otra manera estamos llevando a cabo un liderazgo. Como les digo, así sea en nuestras propias casas, en nuestra propia familia.
Cuando hablamos de madurez, la madurez se fundamenta sobre el carácter y la capacidad. Deben ir juntas. El carácter, yo lo asocio hoy con integridad. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque a veces suele suceder que asociamos carácter con temperamento. Entonces, porque una persona habla duro, habla fuerte, es decidida y hace las cosas y lleva la rienda, tiene carácter. No, es una persona que tiene temperamento. El carácter que de aquí se nos exige es un carácter que se asocia más con la integridad, ¿cierto? Y también con la capacidad, porque una persona puede tener capacidad, pero si no tiene carácter, si no tiene integridad, entonces ¿qué va a suceder? Va a flaquear. Como una persona también puede tener carácter y también digamos que tiene temperamento, pero si no tiene la capacidad, ¿qué va a suceder? Que tampoco se va a ver el resultado, ¿cierto? Deben ir juntas, el carácter y la capacidad. Entonces, pero recuerden que nosotros asociamos el carácter es con la integridad, ¿cierto? Con la honestidad, con lo que la persona es, no importa dónde esté, donde se encuentre y lo que haga, que sea siempre la misma. Una persona puede tener un temperamento, ¿cierto? Digámoslo entre comillas, carácter, que habla duro, que manda, pero si no tiene la capacidad de liderar, no va a funcionar, ¿sí? Porque las personas no la van a seguir, ¿cierto? Una persona puede mandar, puede gritar más duro que todo el mundo, se escucha la voz a 10 cuadras a la redonda, pero las personas de pronto la van a obedecer porque les toca, porque les corresponde, porque le están pagando, pero no la van a seguir porque se identifican con su corazón, con el corazón de la persona. Lo que buscamos de buscar siempre es ir al corazón de las personas, ¿cierto? Recuerden que eso es lo que es la sabiduría. La sabiduría es la unión de la inteligencia y el amor. Inteligencia y amor es sabiduría, y eso es lo que necesitamos nosotros para llevar a cabo la labor que el Señor nos ha encomendado, donde quiera que nos ponga, a liderar. Entonces el Señor dice en Santiago 1:5, y les voy a pedir que separen allí Santiago, porque nos vamos a quedar en Santiago. Pero no solamente vamos a ver versículos de Santiago, pero la mayoría están allí en Santiago. Santiago 1:5 dice, no sé si lo tienen, que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, dice, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y tal vez uno diga, uy, no, a mí me falta sabiduría. A mí me falta sabiduría. Que soy muy inteligente, pero me falta tal vez ponerle más amor. O tengo amor, pero también necesito que se vea esa capacidad. El Señor dice aquí en su palabra, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, amados, pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle al Señor sabiduría. ¿Qué fue lo que hizo Salomón cuando el Señor le dijo, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar? Cuando Él le ofreció ese gran holocausto, cuando iba a comenzar a dirigir el pueblo de Israel, ¿qué le pidió Él al Señor? Sabiduría para dirigir a ese pueblo, para gobernar. Si nosotros somos sabios y entendidos, hombres y mujeres, jóvenes que están aquí, niños, pidámosle a Dios sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. No sé si ya lo tienen. Segunda de Timoteo 2:2. Está Tesalonicenses, luego sigue Timoteo, luego sigue Tito. Entonces, antes de Tito dice Segunda de Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Fíjense en esto. Capacitados. Fíjense en esto. Lo que me han oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, personas íntegras, personas honestas, personas que quieren hacer las cosas bien delante del Señor. Que me he equivocado, que he tomado malas decisiones, que no he hecho lo correcto, pues le pedimos perdón al Señor y le vamos a decir al Señor, Señor, yo quiero hacer las cosas bien para ti. Porque de pronto uno va a decir, no, es que no me siento ya acusado, me siento ya confrontado con esa palabra. No, pues estamos aquí es para que el Señor traiga arrepentimiento a nuestro corazón y cambiemos lo que tenemos que cambiar, ¿cierto? Entonces, les comentaba yo a los hombres valientes, la otra noche que nos reunimos, que el Señor me ha puesto en mi corazón en algo muy sencillo, como es conducir el vehículo que conduzco,
¿cierto? La motocicleta. ¿Por qué? Porque me di cuenta que a veces así cometí imprudencias, ¿cierto? Por el afán, por la premura. Y aunque he tratado de disciplinarme, a veces uno se acostumbra, ¿cierto? De pronto llegó al pare, ¿y qué es lo que hace todo el mundo en el pare? No es el pare, pareciera que dijera siga, todo el mundo llega y se bota. Y entonces yo dije, no, yo voy a ponerle cuidado a eso. Y a veces cuando ya ponemos un vehículo ligero, uno que hace, llega a la esquina y unas, yo, ay Dios mío, no, yo tengo que hacer el pare. Algo tan sencillo, pero nos puede evitar una gran dificultad, un gran problema, ¿cierto? El semáforo, nos acostumbramos a pasarnos del semáforo en el color naranjita, ¿cierto? Algo tan sencillo como que llegó el y yo diciendo, todavía puedo ir, y se bota ya en el amarillito y no, ya se bota en rojo, en lo que esté, o sea, no importa, porque hoy en día nadie respeta, pero si nosotros comenzamos a hacer la diferencia, créanme que la gente va a decir que a veces uno va adelante y para y todos los demás comienzan a parar, bueno, la mayoría. Porque un gran mínimo porcentaje, bueno, digamos así, un gran mínimo porcentaje no respetan tampoco los semáforos, pero no importa. Pero sí, el asunto es, oiga, yo tengo que aplicarme, sí, tengo que aplicarme y todavía me falta, pero tenemos que aplicarnos en cosas tan sencillas. Uno puede decir, sí, qué bobada, no, eso es importante, porque nos puede costar la vida en un momento dado eso, ¿cierto? Uno dice lo hace que por la infracción o porque está el guarda de tránsito, no, es porque puede estar en juego nuestra propia vida. Pero también el encargo que el Señor nos ha hecho, porque fíjense aquí lo que dice, que sean dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y comienza desde ese carácter, desde esa integridad, ¿cierto? Porque la labor que yo desempeño es de seguridad vial, de las labores que estoy haciendo con las personas que el Señor ha puesto a mi cuidado, es de darles conocimientos, técnicas, enseñanzas respecto a lo que es la seguridad vial. Y ese ser digno de confianza implica que tengo que ser también íntegro, que soy de los primeros que tengo que aplicarme, dejar el afán. Si estén capacitados, es decir, que quieran hacer las cosas bien para el Señor respecto a la educación que hayas recibido, a la enseñanza que se te ha dado, a la capacitación que se te ha hecho, porque el Señor no llama al capacitado, sino que capacita al llamado, ¿cierto? A veces esperamos porque evidentemente lo estamos asociando también con la labor que el Señor nos encarga de su iglesia. Y en todas partes, normalmente cuando vamos a desempeñar una labor nos explican qué es lo que hay que hacer, o fuimos preparados para eso, fuimos enseñados para llevar a cabo una labor, entonces sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero el Señor, y en sus caminos hemos aprendido que Él no llama al capacitado, sino que capacita al llamado. Dice que sean dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, amados, fijémonos en eso. Tiene que ser una persona con el carácter y con la capacidad, ¿cierto? Carácter y capacidad. Vamos a ver qué es lo que no es madurez espiritual, ¿cierto? ¿Qué no es madurez espiritual? La edad, ¿cierto? Entonces, haber vivido muchas cosas, tener muchos años, porque ¿qué es lo que nos enseña? Dijo mi papá, los espejos que hemos visto, que hay muchas personas con muchos años que son inmaduras, tienen muchos años, pero a veces las vemos y dicen, uy, no, como que no ha aprendido nada, como que, uy, Dios mío. O sea, la madurez no es la edad, no se relaciona con la edad. Porque hay personas que vemos que tienen muchos años, pero son inmaduros, hacen pataletas. No sé si han visto a una persona grande hacer pataleta. No sé si ustedes se acuerdan de una propaganda que presentaron hace muchos años, de una empresa que se encargaba de llevar mensajería, y resulta que el señor está allá en una junta, está con todos sus asistentes, y le dicen que no le llegó el envío y el señor se sale de cabales, pero se me dijeron que hay mismo. ¿Se acuerdan de la propaganda? Y es un señor ya mayor, hacen pataleta. No sé si hay alguno aquí que ya esté grandecito que haga pataleta. Espero que no. ¿Qué otra cosa? Hacen berrinches. ¿Alguien me puede dar ejemplo de lo que es un berrinche? Me imagino así. ¿Por qué no me hicieron caso? ¿Por qué no hacen lo que yo? Eso es un berrinche. Lo asociamos con una pataleta. La pataleta es muy parecido, ¿cierto? Parecieran sinónimos. Se quejan por todo, ¿sí? Personas que uno dice, ya debieron haber aprendido que hay que, como dice un amigo mío, hay que tener paciencia, pero cuando no aprendemos a tener paciencia, que nos andamos quedando por todo, ¿cierto? Entonces, la madurez espiritual no la debemos asociar con la edad, ¿cierto? Pelean con mucha facilidad. Hay personas que ya llegaron a grandecitos, ya estamos grandecitos y pelean por todo, o ya somos mayores,
Pero peleamos una facilidad. El Señor dice en Santiago 1.19, ¿qué es lo que dice el Señor en Santiago 1.19? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que se acuerde o que la encuentre por allí fácilmente? Hay una palabra clave que dice allí en Santiago 1.19. Dice que seamos, ¿qué? Eso, lentos para hablar y para enojarnos. Pareciera que nos dijeran listos para pelear y enojarnos y lentos para escuchar. Nos dice, ¿es lo que nos dice? Listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarnos. A veces pareciera que fuera lo contrario, que nos dieran que tiene que ser, pero rapidito para enojarse. Porque nos encendemos con una facilidad. ¿Con quién peleo que son los muñecos? Amados, ¿sabes qué? Si llegamos a grandecitos, hay algo que se espera de nosotros y es que hayamos aprendido a vivir, ¿cierto? Aprendamos a vivir, no nos compliquemos la vida, seamos sensatos, prudentes, cuidadosos. Otra cosa que no es la madurez, no es por la apariencia. Primera de Samuel 16, 6 al 7. No es apariencia. (16, 6 al 7). ¿Qué es lo que sucede allí? Van a escoger al sucesor de Saúl. Y entonces llega el profeta. Entonces dice, cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. ¿Por qué? Porque Samuel lo vio y dijo, este debe ser, porque quizás era el más alto, era el más corpulento, era el más apuesto, el que tenía la pinta de moda. Entonces Samuel dijo, este debe ser, porque como Saúl, ese era el prototipo que tenían del rey, ¿cierto? Saúl era alto, ¿cierto? Era corpulento, era fuerte, según se nos dice, superaba la estatura media en ese momento del pueblo de Israel. Pero el Señor le dice a Samuel, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en él. ¿En qué se fija el Señor? En el corazón. Amados, así que tampoco es por la apariencia. No es el más pinta, el más alto, el más fuerte, la plata. En eso nos fijamos nosotros. No nos fijemos en la apariencia, sino fijemos en el corazón. El Señor se fija en el corazón. En el corazón. Digámosle al Señor, Señor, muéstrame el corazón de esa persona. ¿Y saben dónde vamos a darnos cuenta de cómo es el corazón de esa persona? En su manera de hablar. En la manera de hablar. Lo que abunda en el corazón, ¿habla qué? Habla la boca. De lo que abunda en nuestro corazón, amados. Así que tampoco es por las apariencias. Tampoco es por el éxito, ¿cierto? Uno dice, uy, ya yo he logrado traer muchas personas al Evangelio. Pero a veces hay personas que han logrado traer muchas personas al Evangelio, pero no son maduras, no se han comprometido con el Señor, todavía no caminan firmes en Él. Y muchas veces personas que han traído a muchos al Evangelio, a veces nos damos cuenta que esas personas maduran espiritualmente y los que los trajeron todavía están por allí. Como en otros cuentos, como en otras cosas, como que todavía no le han copiado al Señor, pero o el Señor usa a quien Él quiere, ¿cierto? Entonces, amados, a veces sucede que esas personas que tienen mucho no son tan maduras. Muchas veces son inmaduras, lo vemos en deportistas, ¿cierto? Hay personas que logran sus sueños de figurar como profesionales, ¿y qué es lo que vemos? Que no se comportan sabiamente, no son maduros, y lo que sucede es que tienen vidas escandalosas. Son tan, ¿cómo es que dice la frase de la ciudad popular? Son tan pobres que lo único que tienen es plata. Entonces, amados, tampoco es por el éxito, porque también conocemos de personas que son unas eminencias, son el doctor que tiene el máster, tiene el PhD, tienen todos los títulos y llegan a la casa y le pegan a la esposa, insultan a los hijos, con los empleados. A veces vemos en las noticias que los grabaron, porque siempre hay una cámara escondida por allí. Hace poco exponían a la luz pública a un dirigente que maltrataba a sus empleados. Y le dice, ¿se ve? Sí, se ve. Entonces, tampoco es por el éxito, porque hay personas que tienen mucho, pero infortunadamente no son sabios, no son entendidos. Son muy inteligentes, pero les falta amor. El amor es el que nos pone el freno.
¿sí? Para tener siempre cuidado con las personas, para tener siempre cuidado con los corazones, para tener siempre cuidado con las personas que el Señor ha puesto a nuestro lado. Porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él nos va a decir cuántos carros tuviste, cuántas fincas, cuántas casas, cuántos edificios. Nos va a decir, ¿y qué hiciste con los corazones que te di? ¿Qué hiciste con los corazones que te di? De eso es que se nos va a pedir cuenta, de los corazones, amados. No es el conocimiento académico. Sabemos toda la Biblia, hay personas que saben toda la Biblia. Uno dice, tal versículo, ¿se saben todo el Pentateuco? O los fariseos. Pero amados, tampoco es por el conocimiento académico, ¿cierto? Porque también vemos casos de como esos. Dice 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, que tampoco es por el conocimiento académico. Hay personas que son muy preparadas, están muy preparadas, pero a veces tampoco muestran madurez, o la madurez que se espera de acuerdo al liderazgo que se nos da. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento, si nosotros nos ponemos delante de la presencia del Señor y entendemos que Él es el que nos ha dado la capacidad, que Él es el que nos ha dado la inteligencia, que Él es el que nos ha dotado de esas cualidades, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a pisotear, vamos a dañar. Es que yo soy aquí el jefe, yo soy el que manda, yo soy el que más sé. Entonces, vamos a pisotear a todo el mundo, y eso no se trata, amados. Recuerden que estamos hablando de madurez y de liderazgo. Lo que sí es madurez, Santiago 1:1 al 4 dice, lo que sí es madurez. Entonces, ¿qué vimos que no es madurez? No es la edad, no es por la apariencia, no es por el éxito, no es por el conocimiento académico. Lo que sí es madurez, Santiago 1:1 al 4, ¿qué dice? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Dice, pruebas y tentaciones, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros. Perfectos e íntegros. Cuando encontramos la palabra perfectos en la palabra, valga la redundancia, está hablando de madurez. Esos son los perfectos, son las personas maduras espiritualmente. Los perfectos e íntegros, sin que les falte nada. ¿Hasta dónde les dije? Hasta el 4. Entonces, aquí en Santiago es lo que vamos a encontrar las claves de lo que es madurez espiritual. Lo primero, cómo reacciona ante las presiones. Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ante las pruebas se pone dichoso. ¿Alguien es capaz de decir aquí igualito que yo? Yo creo que ninguno de nosotros, que ante las pruebas diga, uy, Señor, bendito y alabado eres tú, gracias por esta prueba que estoy pasando. O sea que ahí se nos va a notar cuando nosotros estamos personas maduras, cuando podemos decirle al Señor, Señor, gracias por esta prueba, Señor, gracias por esta dificultad, gracias por este problema, gracias por esta situación, Señor, gracias por esta circunstancia. Porque saben que cuando nosotros aprendamos en medio de las circunstancias a ver al Señor, ahí uno va a decir verdaderamente, y esa persona es una persona madura. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, en medio, que nosotros mantengamos fija la mirada en el Señor, en medio de la circunstancia que sea. Entonces ahí comenzamos a ver nosotros y comenzamos a chulear. De pronto decimos, no lo voy a chulear tan rápido, porque de pronto en medio de las pruebas no soy de los que digo, Señor, me siento dichoso. Eso es lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Amados, entonces, cuando nosotros aprendemos a ver al Señor en esas circunstancias, en esas pruebas que decimos, sabemos que el Señor es más poderoso que la situación, que el Señor es más poderoso que la crisis, que el Señor es más poderoso que el problema. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Debemos tener una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, como el Señor lo dice ¿en dónde es? Filipenses 4, ¿es que dice? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún en esa dificultad, en ese problema es cuando nos vamos a decir, esa persona es madura, porque ha puesto su mirada en el Señor y confía en Él. Santiago 1:5 al 8 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.
pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Versículo 7. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Córcholis. ¿Tienes algo que pedirle al Señor? Sé constante en esa petición. Sé constante, sé decidido. Y diciéndole al Señor, Señor, yo creo, Señor, yo estoy esperando a ti, Señor, yo sé que tú estás obrando, Señor, yo sé que tú estás haciendo aquí algo. Dice que le pidamos sabiduría. Y solamente con el hecho de que le pidamos sabiduría, porque a veces nosotros le pedimos sabiduría al Señor y nos damos cuenta de que hablamos y yo, ¿por qué dije eso? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Seamos constantes. Señor, dame sabiduría. Señor, hoy la embarré porque, Señor, dije lo que no tenía que decir. Y resulta que al otro día de repente asumimos una actitud que no es y cogemos y golpeamos. ¡Fua! ¡Fua! Y entonces me dice, Señor, perdóname, y ayer me paré con las palabras y vi con mi actitud, Señor, perdóname, no, yo no quiero ser así, Señor, tú sabes. Pues permanecemos constantes, Señor, dame sabiduría, yo no quiero hablar así, yo no quiero tener esa actitud, Señor. Yo quiero mostrarte a ti, Señor. Constantes. Constantes en lo que le estamos pidiendo al Señor. Constantes, porque es que a veces pareciera que nuestras decisiones fueran como lo que hemos escuchado a veces hablar en la sabiduría popular, fueran como flor de un día, ¿cierto? Nuestras decisiones, entonces las estamos en el momento, en ese momento de alegría y de pasión, y entonces uno dice, uy, Dios mío, y al otro día ya no queremos. No, seamos constantes, decididos en eso que le estamos pidiendo al Señor. Si estamos en la prueba, preguntémosle al Señor qué nos quiere enseñar, ¿cierto? ¿Qué nos quiere enseñar? Amados, ¿qué nos quiere enseñar? No queremos estar en el desierto 40 años. Eso es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Bueno, 40 años en el desierto. Si no le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? Pues ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a estar ahí y no vamos a aprender y no vamos a entender y vamos ahí a estar en esa misma situación. Señor, ¿qué nos quieres enseñar? En medio de la prueba, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros aprendamos a verlo a Él. No veamos al problema, no veamos la dificultad, ¿no? ¿Qué hizo David cuando se enfrentó con el gigante? ¿Quién es este? ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿A quién estaba viendo David? A Dios, amén, al Señor. Entonces, amados, nosotros que tenemos que aprender a ver al Señor, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia. Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso el que resiste la tentación, ¿cierto? Dice, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso el que resiste la tentación. ¿La tentación de qué? De salir corriendo. ¿La tentación de qué? De dejarlo todo tirado. ¿La tentación de qué? De irse a hacer lo que ya él sabe que no debe hacer, porque allí no está el Señor, allí no hay paz, allí no hay vida, allí lo que va a hacer es desilusión, tristeza, fracaso. La tentación de volver a ir a buscar a los amigos que están esperándolo allá en la esquina de siempre, en el bar ese que tú sabes cómo se llaman. Porque es que no, eso es difícil ser cristiano, ¿no? Difícil no, porque recuerden lo que hemos aprendido, no es en nuestro poder ni es en nuestra fuerza, es con el Señor. Filipenses 3:3 dice, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Fue el versículo que me dio el Señor cuando la gente me decía, cuando estaba empezando yo los caminos del Señor, usted va a volver y va a terminar peor, o igual peor de borracho de lo que era. Y el Señor me regaló esa palabra, Filipenses 3:3, porque yo le decía, Señor, ¿yo qué le respondo a esta gente? Cuando ya entendí lo que el Señor me decía, les decía yo, no, es que no es en mis fuerzas, es con el Señor. Escogiditos de su mano. Escogiditos de su mano, iglesia. Santiago 1:3-4 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Maduros e íntegros sin que les falte nada. Esta prueba forma en mi perfección e integridad. Nos hace fuertes, firmes y estables. Eso es lo que dice 1 Pedro 5:10. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo,
dice, allá adelantico de Santiago, no tienen que ir muy lejos, primera de Pedro 5:10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, no 40 años, no, un poquito de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Fuertes, firmes y estables. Porque hemos aprendido a poner nuestra mirada en el Señor, en el Dios del universo, en el Rey de la creación. Otra característica de lo que sí es madurez está en Santiago 2. Se preocupa por los demás. Santiago 2:8 dice así: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es otro signo de madurez, amar a nuestro prójimo, iglesia. Pensar siempre en la otra persona, en cómo se puede estar sintiendo, qué le puede pasar. Algo tan sencillo como ceder un puesto, dejar que otra persona se acomode mejor. Darle siempre prioridad a las otras personas, siempre estar pensando en las demás personas. Recuerden, los corazones. Que siempre procuremos ser amables, ser cuidadosos, interesarnos por el otro, amados. Se preocupa por los demás, eso es lo que nos dice Santiago. Que cumplamos la ley, dice. La ley suprema de la Escritura que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18 está eso. Entonces, si leemos desde el 1 hasta el 4 de Santiago 2, dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Versículo 3 dice, si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. Versículo 4, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Juzgando con malas intenciones. Recuerden que el Señor no hace acepción de personas. Para Él todos somos iguales, ¿amén? Para Él todos somos iguales. Eso es lo que habla de las relaciones como característica de madurez. Que siempre estamos pensando en el otro, en el prójimo, en el más cercano, el que está allí. Empezando con, ojalá que empecemos, bueno, el ideal es que pensemos con los que están allí en nuestra propia casa, considerándolos, teniendo cuidado, estar pendientes, ayudándoles. Amados, una persona sensible se preocupa de la salvación de esa persona. Debemos preocuparnos por el otro. Porque ¿qué es lo que hace el egoísmo? El egoísmo nos lleva a pensar solamente en yo. Voy a decirlo así. Solamente en mí. En el yoísmo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y no utilicé a propósito incorrectamente el castellano. Porque eso es lo que busca el egoísmo. Que el yo se entronice. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, para mí, ¿cierto? Pero lo que nos dice Santiago es que, oiga, interésense por los demás, empezando ojalá con los que están ahí en la propia casa, oiga. Si les vas a decir palabras hirientes, así como a ti cuando te dicen palabras hirientes y tu corazón se duele y te ofendes y te sientes lastimada o lastimado, también esa persona que está ahí cuando tú eres odioso, grosero, ofensivo, también se va a sentir mal. Que pensemos en nosotros, amados. Del 5 al 8, en Santiago 2, 5 al 8 dice, escuchen mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no hace excepción de personas, y a veces menospreciamos al pobre.
al que no se puede valer por sí mismo, al que consideramos que ya es incapaz, no puede, entonces ¿qué le vamos haciendo? Lo vamos relegando, lo vamos apartando, lo vamos separando, lo vamos dejando a un lado, ya no lo consideramos, ya no lo tenemos en cuenta, no, porque es una persona como tú y como yo. Tengamos esa consideración, ese cuidado con todas las personas, muy especialmente con los que tenemos cerca nuestro. El 14 dice, ahí en Santiago 2, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Recuerden que somos salvos por la fe, ¿cierto? Amén. Pero también dice el Señor en su palabra que demuestren frutos, que mostremos frutos que demuestren arrepentimiento, frutos que se vea también un resultado de nuestra fe. No hacemos obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos, eso lo tenemos claro. Pero sí se nos manda que seamos muy cuidadosos. Porque somos salvos por fe, sí, somos salvos por fe, amén. Pero también se espera de nosotros un fruto. Santiago 2, 15 al 21. Ahí adelantico, 15 al 21. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Entonces, amados, somos salvos por fe, pero también se nos debe notar, amén, se nos debe notar que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que tenemos una confianza cierta en que ya estamos en la eternidad con el Señor. Santiago 3, 3 al 8, ha domado su lengua, dice Santiago 3, 3 al 8. ¿Qué dice Santiago 3, 3 al 8? Dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace hablar de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, porque los demonios son los que encienden ese fuego. Dice, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras y de aves y de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Amados, otra característica de lo que es la madurez, hemos aprendido a domar nuestro hablar. ¿Sabe cuándo debe hablar? Cuándo callar. ¿Sabe cuándo sus palabras van a ser de bendición? ¿Cuándo de maldición? ¿Por qué? Porque piensa para hablar. ¿Cierto? Y si van a ser de maldición, mejor llega y ¿qué? Se queda callado porque dice. Porque recuerden que los demonios encienden ese fuego, porque dice ahí, encendida por el infierno. Los demonios son los que están ahí. Dígale que no sirve para nada. Dígale que es un fracasado. Dígale que nadie lo quiere. Dígale que es un despreciado. ¿Quién es el que quiere que nosotros hagamos eso? Dice, encendida por el infierno, los demonios que están ahí. Recuerden que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra las personas, eso está en Efesios 6:12, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes que quieren causar división en las familias, que quieren destruir los hogares, que quieren dañar los matrimonios, que quieren que nuestros hijos se pierdan, que nuestros hijos caigan en el alcohol, en las drogas, en la promiscuidad, que se destruyan, que mueran.
Y tú eres la resistencia ahí. El Señor te puso ahí para que seas esa primera línea. Y en el nombre del Señor, ¿quién no tienes cabida? Mi familia le pertenece al Señor. Mi esposa no es mi enemiga, mi esposo no es mi enemigo, mis hijos son una bendición y tienen un propósito con Él. El Señor tiene un propósito con sus vidas. Se paran en la raya y dicen al enemigo, ¿han escuchado eso? Aquí no pasa. Amados, porque esto es serio. Esto es serio. Muy serio. Efesios 4, 29. Efesios 4, 29 dice así. ¿Ya lo tienen? Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Que las palabras que salgan de nuestra boca sean de edificación, no que amarguen al oído, no que uno diga, oh, no. Toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan, que las personas digan, qué bendición hablar con esa persona, porque me enseña, porque me edifica, porque aprendo algo, porque es muy sabia para hablar, piensa para hablar, no habla para pensar, porque cuida todo lo que dice y lo demuestra con su buena conducta, como dice Santiago, ahorita lo vamos a leer. Santiago 3, 13 al 15 dice allí, vamos a leerlo. Santiago 3, 13 al 15 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Humildad, no orgullo, no altivez, no soberbia, no humildad. Porque sabemos de quién dependemos, quién es el que nos ha dado todo, las oportunidades que tenemos, el que nos ha llevado hasta donde estamos y el que tiene más para ti, pero con humildad. Dice el Señor que Él ve lejos a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, dice, con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, a toda hora envidiando a todo el mundo, queriendo lo que otros tienen, no sabes qué estás envidiando. Estás envidiando una cárcel, estás envidiando una enfermedad, estás envidiando un problema matrimonial, estás envidiando unas relaciones de pronto no tan buenas en esa familia, estás envidiando la muerte. No sabes que estás envidiando, es que yo quisiera estar allá. Que Jesús, usted sabe cómo viven esas personas, porque nosotros no sabemos cómo viven las personas, solamente vemos lo que nos gusta, lo que nos parece, el auto en el que andan, la casa tan bonita, la finca de recreo, pero cómo están viviendo esas personas, no sabemos qué es lo que estamos envidiando. Sí podemos admirar, sí, admiremos, pero no envidiemos, porque es que envidiar es que allá no sabes lo que tú tienes ahí. Valoremos lo que el Señor nos ha dado. Recuerden, la felicidad no es tener lo que uno quiere, sino querer lo que tenemos. Amén. Dice, sigo leyendo. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, ahora compitiendo, ¿y qué es que este le fue? Yo tengo que ser mejor. No. Tenemos que ser mejores que nosotros mismos. Porque tengo que competir es conmigo. Recuerden que nuestra meta es ser más como el Señor Jesús. Amén. Él es nuestra meta. No pongamos a rivalidades con quién acaso. No, o sea, quiero ser mejor para mi Señor. Él es la meta de mi vida. Rivalidades, dice, en el corazón. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Es terrenal, puramente humana y diabólica. Es pura naturaleza pecaminosa. Terrenal, es decir, las obras de la naturaleza pecaminosa ahí. Puramente humana y diabólica. Ahí no está Dios, ahí no está el Señor. Otra es una persona pacificadora. Santiago 4. Dice Santiago 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen?
Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, para mí. O gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Amados, una persona pacificadora siempre está trayendo paz a las otras personas. Recuerden lo que dice 2 Corintios 5:17, si no estoy mal, dice: por lo tanto, en Cristo somos una nueva creación. Dice: lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y más adelante ahí, en los versículos siguientes, dice que somos embajadores de Cristo, ministros de reconciliación, se nos dice ahí. Ministros de reconciliación, es decir, es una persona pacificadora, no la que está echando allí leña al fuego, no la que está allí causando problemas, que haya dificultades, que haya división, que haya pelea, que se agarren, que sufren. No, eso no está bien. 4:2-3 dice: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia. ¿Cuántas personas matan y sienten envidia? Sienten envidia y matan. Y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Riñen y se hacen la guerra por un pedazo de muro, por un pedazo de tierra, por un pedazo de cosas que no nos vamos a llevar de este mundo. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Lo que pide, amado, lo que pidamos, pidámoslo para bendición. ¿Quiénes dicen amén? Señor, si tú me das, quiero que sea para bendición. ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo servir, Señor? ¿A quién le puedo colaborar? Pero solo para guardar, para almacenar, Señor. Ya tengo para vivir muchos años. Y recuerde lo que el Señor dijo: oh, necio, hoy mismo vendrán a quitarte la vida. Amados, si tenemos la oportunidad, sirvamos. Si tenemos la oportunidad, ayudemos. Si damos la oportunidad, sirvamos. Si tenemos la oportunidad, veamos a quién le podemos servir, ayudar, colaborar. Amados, tengámoslo claro. Si el Señor me da, es para ayudar a otros. Si me da sabiduría, es para enseñar a otros con humildad. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Porque tú le estás pidiendo sabiduría, yo le estoy pidiendo sabiduría, ¿para qué? Para enseñarle a otros con humildad. No para sacar pechos, es que yo soy aquí el que más sé. No, Señor, es con humildad. Con humildad. Que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Creo que lo dice Corintios. Para ayudar, para servir, para colaborar, para instruir, para enseñar el camino, con humildad. No que porque es el que más sabe, entonces ahora no mueve ni un dedo, no. Aquí todos aquí enseñamos con el ejemplo del servicio. Y no que porque vino así para predicar, allá me voy a recoger basura, y a mis amados les consta. Allá me voy a recoger basura, si hay que barrer, si hay que trapear, si hay que... Eso no me importa, porque yo sé a quién le sirvo y quién fue el que me dio a mi ejemplo del servicio. Que le dijo a sus apóstoles allí, se quitó el manto, se puso una toalla. Venga, les digo, mientras cómo es que se lidera, es con servicio. No es que porque es el que más sabe, porque es el que más antiguo, entonces no mueve un dedo, no, es el que más sirve, se pone al servicio de los demás, y no para jactarse ni para chicanear, sino lo digo como testimonio, que lo tengo claro en mi corazón, a quién le sirvo y a quién le voy a rendir cuentas. Si la intención no es la correcta, no nos olvidemos, Dios ve el corazón. Proverbios 13:10 dice así, no sé si ya lo tienen. Proverbios 13:10 dice: el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejo. El orgullo solo genera contiendas. Donde hay orgullo, donde hay altivez, donde hay soberbia, patanería, grosería, porque eso es lo que lleva al orgullo, la altanería, la patanería, no respetar a nadie porque es que soy muy superior, entonces no considero a nadie, sino de lo trato a las patadas, malas, sufra, lleve. El orgullo solo genera contiendas.
pisotea, maltrata, abusa, hiere, lastima, no importa. Pero resulta que el Señor ve nuestros corazones, iglesia. Santiago 3, 11 al 12. Santiago 3, 11 al 12 dice: ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Una persona que no es dada al conflicto, que no es dada a criticar, a juzgar a los demás, una persona que no está dada a ver siempre el puntico negro, a ver qué hace falta. Amados, es una persona pacificadora. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. En todos los lugares el mismo, amén. Así como en la iglesia aquí solo veo aureolas. Ah, ya ven, ¿quieren decir amén? En todas partes también se nos ve a la aureola, empezando en la casa. Se nos ve allí que somos personas temerosas de Dios, que lo amamos a Él, que queremos hacer las cosas bien para Él. En la calle también. Que si se nos atraviesa alguien en el camino, no, siga usted, Señor, qué pena con usted. Discúlpeme si lo ofendí, si me le atravesé, no, tenga la bondad y me excusa. Espero que sea así, ¿no? En la calle también, ¿no? ¡Ah, qué le pasó a usted! Se cree dueño de la vida, el único en el camino. No, por favor. En donde nos pongan, donde vayamos, donde estemos, el mismo, la misma. Así como aquí en la iglesia servimos, que también en la casa, pues también lo hagamos. Puestos de acuerdo, amados. El que es servidor lo es en todo tiempo. El que alaba a Dios coloca la música del cielo. Cuando está allá, siempre que puede, coloca la música del cielo. Entonces, amados, en todas partes el mismo. Los que sirven en estos kids con los niños, en todas partes están mirando con qué niño pueden evangelizar, enseñarle a buscar del papito Dios. En todas partes. Es una persona paciente y madura. Santiago 5, 7 al 12. Santiago 5, 7 al 12. Es una persona paciente y madura. 7 al 12 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda la temporada de lluvia, las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia. Pero ¿por qué está hablando Dios de tanta paciencia? O sea, ¿qué es? Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Quiénes dicen amén? ¿Cuántas veces usó la palabra paciencia aquí el escritor? Como 5 o 6 veces. Paciencia, paciencia. La paciencia es la actitud de un cristiano. Forma parte del fruto, recuerden, forma parte del fruto del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo está en ti? ¿Quiénes dicen amén? Amén. La paciencia ya la tienes. No le digamos al Señor, Señor, dame paciencia, no. Practiquemos ser pacientes. Ya tenemos la paciencia como fruto. Esperar el tiempo del Señor es con paciencia. Que a veces nos afanamos, pero ¿por qué no pasan las cosas? Pero yo quiero que pasen ya. Recuerden que el Señor nos puede decir sí, no o espere. No sé qué le estás pidiendo al Señor, pero esperemos. Pidámosle, ¿qué hacemos nosotros? Le pedimos a Él. Y perseveremos, como Él nos enseñó a perseverar con el ejemplo de la viuda. ¿Recuerdan de la viuda insistente? Que le pedía a ese juez justo que le hiciera justicia. El Señor dice, si ese juez injusto le hizo
justicia a esa mujer, ahora cuánto más a ustedes su Padre Celestial no les hará justicia. Pidámosle a Él, Señor. Tú sabes lo que necesito, Señor. Tú sabes lo que quiero, Señor. Tú sabes. Pero recuerden como nos dice Santiago, con perseverancia. Con perseverancia. No nos desanimemos. Santiago 5, 16 al 20 dice: por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes extravía la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Tenemos que ver en qué áreas tenemos que madurar, ¿cierto? Estamos en un proceso de madurez y crecimiento espiritual. Recuerden, es un proceso de madurez. Lo que no podemos es detenernos. Lo que no podemos es detenernos. Aquí vimos lo que no es madurez, ya vimos que no es la edad, no es por la apariencia, no es por el éxito, no es por el conocimiento académico. Lo que sí es madurez, cómo reaccionamos ante las presiones. Santiago 1 al 4, cómo reacciona ante cuando se preocupa por los demás. Santiago 2 al 8, ha domado su lengua. Santiago 3 al 8, es una persona pacificadora. Santiago 4, 1 al 4, es una persona paciente y madura. Santiago 5, 7 al 12. Ustedes dicen chulito a todas. Amén. Amados, recuerden que estamos hablando de liderazgo. Y concluimos con 1 Timoteo 3, 8 al 15. Y que el Señor haya hablado fuerte y claro a nuestros corazones. ¿En qué áreas deben ser más trabajadas? Tal vez tú dices, no, yo todavía mi lengüita, pero no te desanimes. Tal vez otro dice, no, yo no soy tan paciente. Pues bueno, eso es un área en la que hay que trabajar. No es para desanimarnos, es ver en qué tenemos que trabajar. El Espíritu Santo está ahí con nosotros. Santiago 3, 8 al 15 dice así: los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono, debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Aunque espero ir pronto a verte, sigo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Amén. Ahí tenemos unos puntitos para que veamos en qué áreas tenemos que madurar. Y vamos a orar. Y quiero invitarte a que, si tú ya has hecho esta oración, la oración que llamamos la oración de fe, sientes en el corazón hoy nuevamente hacerla. Quiero guiarte en esa oración. Tal vez tú dices, no, yo ya hice la oración como 10 veces. Te invito a que nuevamente confirmemos hoy que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, que tenemos ese boleto al cielo, que ya estamos en la eternidad con el Señor. Y permítame guiarlos a través de la oración y las personas que están también allí, que está el Señor llenándonos de su Santo Espíritu. Amados, repite conmigo: Señor Jesús, hoy confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre, que moriste en la cruz por mis pecados y que te levantaste de entre los muertos. Sé y confieso que he pecado de muchas maneras, pero creo que tu preciosa sangre me limpia de todos mis pecados, que mi pasado no existe más y que tú me haces hoy una nueva persona. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias por llenarme con tu Santo Espíritu y llevarme a ser la persona madura, espiritual, que tú quieres que sea. En Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. No es madurez espiritual. Y eso es lo que nos enseña Santiago. Entonces, que el Señor les bendiga a los que estuvieron allí, a las personas que estuvieron conectadas. Un abrazo, bendiciones, chao, chao. Los amamos, pero más los ama el Señor. Chao, chao.